Bueno, estamos en la zona cero de la política de suelo industrial de Asturias, prácticamente. Más de 1 millón de metros cuadrados tenemos aquí vacíos. ¿Cómo empezó esto que se llama hoy Zalia? Todo esto comenzó en diciembre del 2003. El Ayuntamiento de Gijón abre información pública sobre la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana para adaptarlo a la Ley del Suelo del Principado. Concretamente aquí en San Andrés de los Tacones pues inician lo que ellos llaman la Zalia. Inicialmente era la Zalia, Zona de Actividades Logísticas e Industriales. Con un proyecto de más de 4 millones de metros cuadrados de superficie, en la cual pretendían realizar una zona pues precisamente dedicada al almacenamiento y distribución al servicio de los puertos de Gijón y de Avilés. Bueno, a nadie se le escapa que 4 millones de metros cuadrados es una superficie completamente exagerada, especialmente para servir a 2 puertos. Uno, el Busel, fundamentalmente, que es un puerto pues, granelero, descarga graneles sólidos, carbón térmico, mineral de hierro para Aceralia o bien para las térmicas, ¿no? Y a nadie se escapa tampoco que una zona logística fundamentalmente lo que precisa son lo que se llaman mercancías generales, es decir, pues contenedores, coches, toda una serie de cosas que sí a lo mejor por el volumen que tienen en sí mismo pues necesiten amplias zonas para almacenamiento y distribución. Entonces, claro, cuando de repente surge esa cifra de más de 4 millones de metros cuadrados, claro, quedamos un poco perplejos. Dentro de esa fase afectaba a lo que es la parroquia de San Andrés de los Tacones, fundamentalmente, que cogería prácticamente más del 75% de su territorio, y parte de la de Serín. Fue todo muy apresurado, como casi todo lo que hacía, ¿no? Esto ya se estaba cocinando desde entonces, desde hacía tiempo, y de repente, pues, cuando llega a nosotros, empezamos a pedir explicaciones. ¿Qué necesidad hay real de una zona logística de este tamaño, concretamente, y por qué particularmente está ubicada en esta zona, predeterminadamente en esta zona? Ahora, tiempo después, vemos este solar absolutamente vacío, pero en aquel momento había la percepción de que fuera necesaria esta obra, había sectores sociales, sindicatos, empresarios que estuvieran pidiendo desarrollar esta obra. La necesidad real no existía. Por una parte estaba de aquella, aún está todavía SOGEPSA, participada por el Principado y participada por empresarios de la construcción, que además, bueno, esa simbiosis, esa unión no es casual. Obviamente unos tienen la capacidad económica para poder mover y hacer, y otros, en el caso de la administración, tienen la capacidad expropiatoria. Los empresarios obviamente aplaudían con las orejas porque veían que alguien con la capacidad expropiatoria dejaba ellos terrenos para poder ellos hacer ahí 101 obras. ¿Y los sindicatos? Y los sindicatos, pues muy fácil, los sindicatos mayoritarios, al Alparabrín al Amo, normalmente suelen caerte unos cuantos puestinos y unos cuantos prebendes que luego vas a tener ahí, ¿no? ¿Esto responde realmente a algo estudiado? No, responde al tipo de política que se estaba llevando. Antes relacionabas con SOGEPSA. Curiosamente, teniendo un instrumento para trabajar eso, y que además consta que SOGEPSA empezó a trabajar en el proceso inicial de Zalia, ¿por qué crear un organismo aparte? Ahí luego vimos, ¿no?, como el antiguo gerente de SOGEPSA, Quirós Zarauza, y el antiguo gerente de Zalia, Enrique Álvarez, parecían ser muy amigos y compartir incluso una empresa. Sí, sí. En una primera instancia, el Ayuntamiento de Gijón trató de incluirlo dentro del Plan General. Probablemente SOGEPSA realizaría el desarrollo de lo que sería la Zalia inicial. Pero claro, previamente tienen que dentro del plan general pues desafectar todos esos terrenos, de lo que hasta entonces tenía su figura urbanística, y empezar con una figura nueva, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros en ese transcurso vimos que estaban cometiendo una grave infracción de una directiva europea, la 85/337 de la CE, en la cual decía que cualquier actuación pública que superase el 1 millón de metros cuadrados debería contar con un previo estudio de impacto ambiental. Hubo protestas por el desarrollo de lo que hoy es la Zalia, ¿no? Porque por un lado estaban sindicatos y patronal apoyando el proyecto, pero eso no se correspondía con lo que sentía la gente
sobre todo de Gijón y más en concreto de aquí, ¿no? Precisamente en toda la zona rural, no solamente aquí, pues surgió, pues vamos a ver, un malestar que lo que se tradujo fue en que, bueno, pues juntamos esfuerzos, todos los miembros de cada parroquia de Gijón, y empezamos a iniciar un sinfín de protestas. ¿Y qué dijeron los gobiernos municipal y autonómico de las protestas cuando vosotros os opusisteis al proyecto? Bien, fundamentalmente el municipal, por entonces estaba la señora Paz Felgueroso, pues fundamentalmente criminalizó a la zona rural, poniéndonos como, claro, son los típicos aldeanos que solamente miren para ellos, cómo va lo mío, lo demás no ellos importa, nosotros que somos super mega ultra solidarios, imaginaros, ¿qué nos va a contar, no? Vendían como esto iba a ser un desarrollo que, bueno, eso está escrito en prensa, ¿no? En la que la propia señora Paz Felgueroso decía que esto llegaría a crear 10.000 puestos de trabajo. Claro, obviamente si tú dices esto, dirán muchos vecinos de la zona urbana que no conocen a lo mejor demasiado cómo era el proyecto, decir, pero bueno, estos paisanos cómo se quieren oponer a esto, coño, por 4 paros que tiene ahí nada, hombre, lo principal es que esto se desarrolle. Luego, en cuanto a la zona, por ejemplo, de Nuevo Roce y tal, pues siempre decimos, es que Gijón tiene que crecer para todos los sitios, como si esto fuera, no sé, Hollywood, y aquí vinieran, no sé, nos atáramos los perros con longaniza, ¿no? No se ve mucha gente trabajando, ¿no? No estos días por aquí. No se ve, de hecho, hasta el día de hoy no supuso un duro de beneficio para el Ayuntamiento de Gijón, en absoluto. Además de esa campaña de deslegitimación que hicieron hacia vosotros, ¿hubo algún otro tipo de represión hacia las protestas? Sí, daros cuenta que a lo largo desde el 2004 hasta el 2008, aquí se realizaron 3 grandes manifestaciones en Gijón, que nosotros denominamos marches verdes, en las cuales, bueno, en la primera aproximadamente se calcula que había 8.000 personas, en la segunda, que se realizó un año y pico más tarde, casi 10.000, que incluso batimos un récord Guinness de la bandera más larga de tal, y en la tercera, pues aproximadamente entre 6.000 y 8.000 personas. Hicimos multitud de actos en Gijón, fundamentalmente tratados a explicar a los vecinos de la zona urbana que en realidad lo que ellos estaban vendiendo era humo, simplemente humo, y que todo respondía a otros intereses bastante más oscuros. A lo largo del 2005, creo que fue, al principio pues se presenta en mi casa la brigada social de la comisaría de Gijón y me detienen con la excusa de que había participado en una serie de acciones de protesta que hacíamos aquí, de unos cortes de carreteras, etcétera, etcétera, y que, bueno, sabían que era yo, etcétera, etcétera, tal bien. Llegaronme a las dependencias de comisaría, neguéme a declarar nada delante de la policía y bueno, a partir de ese día la ola de protestas a nivel regional fue tan grande que en todos los ámbitos, en el social, en el político, etcétera, que curiosamente fue dilatándose en el tiempo y nunca más supe nada de ese tema. Eso fundamentalmente estaba dirigido a tratar de, por aquel momento, intentar de amedrentar o seccionar la cabeza de los que en aquel momento éramos, pues, personas públicas un poco más visibles, ¿no? Y que un poco, pues, encabezamos justo con el resto de la zona rural, que obviamente eso no se hubiera hecho sin toda la unión que hubo en ese momento. Colaboramos junto con el resto de parroquias de la zona rural la recogida de 31.700 firmes para intentar iniciar una iniciativa popular legislativa. Entonces, bueno, en ese momento, pues un grupo de los más minoritarios que había en cuanto a número, Andecha Astur, dio-nos la oportunidad de poder ir a Europa, puesto que ellos formaban parte de una coalición que se había presentado a las elecciones europeas, formaban parte de lo que era Europa de los Pueblos, y entonces dijeron, bueno, ahí tenemos un representante estatal, si queréis os brindamos la oportunidad de ir ahí y tal. Entonces fuimos con nuestra denuncia y un autocar con cerca de 80 vecinos de aquí. Nos presentamos allí, nos entrevistamos con ellos y entregamos y sellamos la denuncia. Esa denuncia tiró adelante y efectivamente pues el comisario europeo de aquella, que estaba en aquellos años,
se dirigió a lo que llaman ellos el Reino de España para que avisase al Ayuntamiento de Gijón en que efectivamente, previo a una actuación de más de 1 millón de metros cuadrados, tenía que haber preceptivamente un estudio de impacto ambiental, que ellos no tenían. Entonces, claro, no ellos quedó más remedio que retirar del Plan General de Ordenación Urbana esa zona. Fue cuando entonces empezaron a pensar y dijeron, tenemos que actuar de otra manera. Fue cuando efectivamente nació lo que hoy conocemos como Zalia. ¿En qué año estamos hablando? Bueno, pues eso sería en el año 2007-2008 aproximadamente. Claro, hasta entonces los empresarios constructores estaban muy cómodos porque uno expropiaba, licitaban obras, cogían ellas y ala, a ganar mis empresas. Pero ahora cuando de verdad decían, bueno, vamos a hacer una empresa en la cual desarrollemos la Zalia, todos se echaron para atrás. Entonces dijeron, bueno, vamos, entonces ¿quién lo tuvo que hacer? Aquí nuestro amigo Álvarez Adeces, Buen Día y compañía, pues dijeron, nada, creamos una empresa pública participada por la Administración Regional, por el Principado, por el Ayuntamiento de Gijón, el Ayuntamiento de Avilés, la Autoridad Portuaria de Gijón y la Autoridad Portuaria de Avilés. Y de repente nace Zalia, la que, bueno, pues ya hay una empresa con un capital inicial determinado, bla, 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 y empieza a fabricarse el proyecto ese. Un proyecto de estas características tan grande, con unos impactos tan grandes, personas, medio ambiente, etcétera, etcétera, tiene que tener mínimamente 3 variables para estudiar en cuál sería el impacto menor. 3 alternativas, pero se acaba haciendo el mismo proyecto inicial que había. ¿Cuáles eran las otras alternativas que había? Las alternativas eran una estaba ubicada en Jove, bueno, toda la zona que a lo mejor hoy comprende la actuación que también está sin hacer ahí de Cojove y toda esa historia. Y otra era en el Valle de Carreño. No les importaba, realmente eso era una excusa, era como decir, bueno, y la otra pongo encima el Pico San Martín, pero el Pico San Martín, te digo igual, hay que poner algo ahí. O sea, en realidad, una cosa predeterminada, pues no importa lo que pongas en tal, porque simplemente llega un documento que se hace para justificar lo injustificable. ¿No? Ellos, la predeterminación. Sí, prácticamente contaban con que el Musel fuera el mayor puerto del Atlántico, ¿no? Casi. Sí, casi, porque además era curioso, de repente íbamos a quitar a Santander, al sacar todos los coches que saca de Renault por ahí, el puerto de Bilbao, que son también un poco tontos y ven a dejarnos también eso, y el puerto de Vigo lo mismo. Es decir, en realidad la justificación de por qué se hace 4 millones, o sea, esas actuaciones tan bestiales, es bastante sencillo. Ustedes se cuentan que en el momento que se expropia un terreno, o sea, te la quito a muy poco precio porque totalmente no vale para nada, pero en el momento que eso se inscribe a nombre de esa sociedad, pasa a ser nueva superficie industrial. Podrá usted calcular cuánto cuesta el metro cuadrado de uno y los metros cuadrados de otro. Es decir, sin hacer nada ya tenían un montón de dinero ganado. Era una fuente de financiación, expropiando a campesinos, a trabajadores, etcétera, etcétera, porque oye, curiosamente cuando sucedió este nuevo plan general hubo empresarios que sí salieron ganando un montón de dinero, que curiosamente un año o 2 o antes de salir en el 2003 el plan general empezaron a comprar terrenos en determinados sitios de Gijón y de repente esos terrenos por arte de magia se reconvierten en ese plan general en una superficie que les hizo ganar multitud de dinero. Se planifica y empiezan las obras. ¿Qué pasa entonces? Bueno, en el momento que empieza la construcción de la primera fase, empieza el caos absoluto. El caos absoluto en el sentido que démonos cuenta que ni siquiera ninguna empresa de Gijón llevó la cometida de eso. Encontramos una zona que fundamentalmente era una zona agrícola, que fundamentalmente era una zona rural en la que existían tanto elementos etnográficos como hórreos y paneles catalogaes, como multitud de pozos artesianos que se nutren de agua de la misma corriente subterránea que se nutre Gijón. Y multitud de explotaciones agropecuarias, etcétera, etcétera. Previo a la expropiación empezaron pues a comprar a los particulares, intentar comprar sus terrenos. Claro, ¿cómo? Pues mediante coacción. Coacción en el sentido de que es muy fácil. Si yo tengo la capacidad de expropiar a usted la silla en que está sentado, pues voy a decir, bueno, esa silla, ¿cuánto quieres por ella? Bueno, pues yo quiero 10 euros. No, voy a darte 5, pero o 5 o te las expropio y te doy 2. Aunque te hubiera costado 7. Entonces, claro,
De hecho, ahí en su día pues, tuvo un gran problema porque, claro, empezaron a ir a más de forma selectiva, lo primero, a las personas mayores, los más indefenses. Los mismos que cantan en la Internacional en Rodiezmo son los que vienen a expropiar a esas personas, a no darles explicaciones, a dejarlos tirados de esa manera y a seguir teniendo sus terrenos confiscados hasta el día de hoy. O sea, que el Principado actuó como los bancos más corruptos que tenemos en este país, con los preferentes, obligando a la gente mayor a vender a... Sí, sí. Obviamente, claro, como no estaba Álvarez Ares haciéndolo, pues claro, nadie lo puede culpar. Como no estaba Buendía viniendo a esa persona mayor a decir eso, tampoco se puede culpar. Pero sí tenía una recua de personajes por aquí, que de aquella forma de la Sala, no nos olvidemos que la Sala llegó a tener director general y subdirector general, más una plantilla numerosa que no cobraban precisamente, no eran 1000 euristas precisamente. ¿Pero qué decían públicamente los responsables políticos cuando esto estaba pasando? ¿Qué decían? Pues nada, o sea, no pasaba nada. Cuando no contestaban a todo lo que decíamos, pues decían que, bueno, que eso era una exageración, que estaban actuando de forma legal. Curiosamente, lo mismo que decían los bancos. Curiosamente. Todo era legal, todo era bien, aunque luego los tribunales dijeran lo contrario. Bien, de repente empezamos a ver un buen día en que empiecen a desaparecer paneres, hórreos, de un día para otro. Pero están protegidos. Encontrámonos, que fue cuando lo sacamos a los periódicos, en que la primera panera, que era creo que era de 1799, 1801, no recuerdo ahora exactamente, de Casayope, la que está hoy precisamente en los afueres del aeropuerto de Asturias, en Ranón. Cuando todos vean esa panera, recuerden que estaba situada en San de los Tacones. Fue cortada parte de ella con la motosierra, que creo que no bien muy especificado, especialmente el uso de la motosierra para desarmar ese tipo de cosas, y de repente desapareció ahí y nadie sabía dónde estaba. Igual que eso, había 4 hórreos más que pasó exactamente lo mismo, más otros paneles. Bien, entonces, cuando previamente denunciamos a la Guardia Civil, vamos a Patrimonio y denunciamos esto, pues entonces sale a la luz pública todo esto, y claro, una vez que se ven cerrados, pues por ejemplo, esa panera que hoy está en el aeropuerto de Ranón estaba embalada en las instalaciones del puerto del Musel. Y la explicación que dio el por entonces director de la Zalia, el señor Álvarez, pues dice que bueno, como había problemas de robos por aquí al estar abandonándose casas y tal y cual, por la que la sacaron para guardarla y preservar que la robaran. Primero pintan a los habitantes de la zona rural como una suerte de catetos que no quieren el desarrollo, y después elementos identitarios de lo que somos como asturianos los tratan de esta manera. Si la administración, que por ende tiene que ser la que precisamente sea ejemplo de cómo actuar en este tipo de cosas, con protección al medio ambiente, a las personas, etc., fue la que actuó de la manera más chapucera, de la manera más perversa, de la manera más desastrosa. ¿Y por qué? Y es la pregunta, ¿no? ¿Por qué una administración se vuelca en un proyecto como este, que hoy está absolutamente vacío, se enfrenta a todos estos problemas, a toda esta contestación vecinal? ¿Qué buscaban? Todo tiene detrás la motivación económica, por un parte, ya digo, tanto empresarios como ciertos agentes sociales estaban muy interesados, cada uno con su interés particular en que se desarrollase, y el PSOE, Álvarez Ares al frente, llevaban actuando así durante un montón de años. O sea, que era pues lo que a mí se me ocurra, junto con la connivencia con este tipo de agentes sociales y constructores, y para adelante. Y que no pasa nada, porque él no responde con su patrimonio, respondemos nosotros con el nuestro.